España como Dios manda, porque hace falta, porque hay que dar lugar al voto de conciencia, porque necesitamos a grandes males grandes remedios. Vote usted Movimiento Católico Español, porque hay que acabar con los enemigos de la patria que quieren acabar con España. Vote usted Movimiento Católico Español, porque hay que defender la vida de los inocentes, porque hay que acabar con ese crimen monstruoso, ese crimen abominable del aborto, que elimina 100.000 vidas inocentes cada año legalmente en España. Vote usted Movimiento Católico Español, porque hay que proteger la familia, hay que proteger el matrimonio verdadero, hay que proteger a las familias numerosas y hay que asegurar la pervivencia de nuestra sociedad y de nuestro pueblo con una natalidad suficiente. Porque hay que aplicar mano dura a la delincuencia de manera que quien la haga la pague. Vote usted Movimiento Católico Español, porque hay que frenar una inmigración, sobre todo cuando amenaza la paz social de nuestro pueblo, de nuestra ciudadanía. Vote usted Movimiento Católico Español, porque hace falta una moral, porque hace falta ser fieles a nuestras raíces, por una España como Dios manda. Nuestra patria desaparecerá, nuestra civilización se hundirá y tendremos que avergonzarnos de que ello haya sido en nuestros días y con nuestros votos. Para impedirlo, vote usted Movimiento Católico Español. Ponga una cruz en el Senado al Movimiento Católico Español en cada provincia y no se arrepentirá. Arriba España. Arriba siempre, camaradas, bienvenidos. ¿Dispuestos a luchar por España? Sí. Perfecto. Pues nada, vamos a hacer algo y con la ayuda de Dios siempre venceremos. Este es José Luis Corral, líder de la formación franquista Acción Juvenil Española. Fue detenido en varias ocasiones en los 80 por tenencia de armas y explosivos y por pertenencia a banda armada. Franco siempre estará en el corazón de los buenos españoles, como todos los grandes españoles de toda la historia. Franco es el caudillo de la mejor España. Alfonso de la paz y serán prendidas sin rosas las flechas de mía. La que es más peligrosa es la invasión de musulmanes, que esos a la larga pues van a formar guetos y van a formar unas confrontaciones sociales tremendas. Donde vayas que haya musulmanes, follón garantizado. Ideas xenófobas, la exaltación de Franco y la repulsa hacia todo lo que representa la democracia son algunos de los mensajes que este líder inocula en las mentes de sus discípulos. Corral no descarta la violencia para luchar contra el enemigo. Sin la violencia que hizo frente a la otra violencia de la República, pues no habríamos salvado a España del comunismo y del secesionismo y de la masonería. Todo ese discurso es el que le dices a los chavales que vienen aquí, jóvenes, y les dices que les acabas metiendo en la cabeza para que no crean en la democracia. Ellos ya vienen en gran parte con esas ideas, pero yo se las reconfirmo y se las explico mejor, claro. ¿Y eso es lo que tú les metes en la cabeza? Sí, se lo meto en la cabeza. ¿Consideras que en tu país hay alguna razón que a ti te permitiría utilizar la violencia en este momento? Hay razones, pero como no hay posibilidades de éxito, es decir, yo no puedo hacer nada para quitar el régimen que hay por la fuerza, no tengo ninguna fuerza, por lo tanto no es lícito. ¿Utilizarías la violencia para destruir el sistema democrático? Sí, claro. Porque si no estás en la calle, nadie te ha detenido. Nadie me ha detenido. We don't need the fuck this is.